que no hay dificultad de excavación y empuje, que el terreno es completamente horizontal y que no existen pérdidas de materiales en las hojas. ¿Qué pasa? Oiga, una pregunta, ¿se fue la luz en Neiva? Que se salió mucha gente ahora, pero... Creo que sí, profe, se fue la... Sí, nos desconectamos. Ah, jue madre, sí, porque sí había harta gente desconectada. Profe, desde las 12 no le había escuchado nada, la verdad. Desde las 12, bueno, 12 minutos. Pero, ¿dónde quedaron? Si quieren, es que hijo de madre, que de pronto el tiempo ya nos va a acabar la clase. Igual yo sé que ustedes seguramente la están grabando y ahí podrán repetir ese tiempito. Pero vea que sí noté que hay hartos, dije sí, creo que se fue la luz, pero bueno. Están conectando, nos toca ir avanzando. De todos modos, seguramente algunos compañeros tendrán la clase grabada, entonces ahí yo creo que esos 12 minutos lo pueden estudiar. ¿Listo? Entonces, bueno, estas gráficas de producción máxima teórica que nos entrega a nosotros los fabricantes corresponden precisamente a estas condiciones, unas condiciones muy óptimas y unas condiciones que al final del día terminan siendo ideales. ¿Listo? Por eso es una producción máxima teórica. La realidad es que nosotros en nuestras obras vamos a tener otro tipo de condiciones. Seguramente la utilización no va a ser la misma, la habilidad y la motivación del operador puede ser la misma y seguramente hay que realizar algunas modificaciones de esos factores. Entonces, claro, ya para hablar de una producción máxima real, debemos tener en cuenta son algunos factores como la eficiencia horaria, ya sabemos de qué estamos hablando, factor de habilidad y motivación del operario, la hoja, factor de pendiente del terreno, si tenemos mucha pendiente en el terreno, ¿vale? Un factor del método de trabajo, podemos tener algunos métodos de trabajo que nos pueden facilitar el trabajo o no, y eso pues puede aumentar la producción. Aquí nos hace falta uno que es el factor de avería del equipo, cuánto creemos nosotros que vamos a estar en avería, en mantenimiento del equipo. Pero desde luego esta lista puede ser mucho mayor porque en realidad existen muchas variables que se presentan en obra. Entonces, igualmente tenemos aquí algunas tablas que nos permiten determinar estos factores. Por ejemplo, el de eficiencia horaria, si tenemos que un operador es excelente, muy bueno, normal o inexperto, y si las condiciones de trabajo son de óptimas, buenas, normales o difíciles, pues ahí vamos a tener tanto con habilidad y motivación que podemos tener unos factores iguales a 1 o incluso podemos llegar a bajar hasta el 40% de la producción teórica. Pues en realidad esto es influyente, bastante influyente, y por lo tanto es bueno tener un buen operador y tenerle unas buenas condiciones de trabajo. ¿Listo? Eso nos permite que, pues, imagínense, que no nos afecte la producción máxima teórica, sería ideal, pero que nos la afecte hasta 40% de la producción máxima teórica es, digámoslo, ya una repercusión económicamente hablando en obra muy importante. ¿Listo? Entonces seguramente darle un incentivo al trabajador termina siendo mucho más rentable de que el trabajador trabaje sin ningún tipo de motivación y que terminemos pagando muchísimo más por los sobrecostos y el tiempo que se genera o que tarda más el trabajador en poder sacar el trabajo. ¿Listo? El factor de llenado de la hoja vuelve y juega lo mismo, ya lo habíamos hablado anteriormente a qué hacíamos referencia con ese tema del factor de llenado. Entonces el factor de llenado puede estar en función precisamente del tipo de material y de alguna u otra forma este factor de llenado nos permite, ¿vale?, corregir un poco esto que hablábamos antes de ese volumen, digámoslo, tan teórico que asumíamos nosotros. En realidad podríamos tener otro comportamiento y este factor de llenado, el objetivo es precisamente que nos ayude a corregir esa forma real que empiezan a tener esos materiales cuando son empujados. ¿Listo? Otro puede ser, por ejemplo, los factores de pendiente. Entonces, claro, si tengo una pendiente que es mayor a 0, bueno, si tengo una pendiente de 0, el factor es igual a 1, básicamente, ¿cierto? Entonces, si tengo un terreno totalmente horizontal, pues que sea 1 me indica básicamente que ni me suma ni me resta en cuanto a mi producción máxima teórica. Si tengo una pendiente que es positiva, es decir, el equipo tiene que subir, va cuesta arriba, pues voy a tener un factor menor a 1 que hace que me disminuya la producción máxima teórica. Por ejemplo, si tengo un 10% de pendiente, ese factor puede estar oscilando entre 0.75,
¿vale? En disminución. Y por otra parte también puedo tener precisamente unas pendientes que son negativas, es decir, que es cuesta abajo, el equipo en realidad está bajando, lo que me permite básicamente que pues no tengo que entregar ningún tipo de potencia por parte del motor, e incluso me puede facilitar esa producción máxima teórica. Entonces fijémonos que si yo tengo ahora un -10, voy de bajada por la misma pendiente, puedo tener un factor que incluso me aumenta en un 20%, ¿vale? Me aumenta en un 20% esa producción, digámoslo, teórica. ¿Listos? Yo creo que acá me bajé un poquito. Esto puede haber sido fácilmente 0.7 y está acá 1.2. Entonces de para arriba me quita 30% y de para abajo me aporta un 20%. Podríamos llegar a esa conclusión, ¿cierto? Otros factores, por ejemplo, como el factor de métodos de trabajo. Entonces, si yo trabajo normal, digámoslo, con el bulldozer sin ningún tipo de técnica para poder, digámoslo, facilitar la producción máxima real, pues básicamente ese factor de método de trabajo va a ser igual a 1, pero yo puedo emplear otros métodos de trabajo como lo son, por ejemplo, un empuje en zanja o como son, por ejemplo, un empuje en 2 tractores en paralelo, ¿vale? Son unas técnicas de construcción que nos permite aumentar ese factor del método de trabajo. ¿Listo? ¿Qué significa cada uno de estos? Podemos hablar un poquito de esto. Un empuje en zanja se utiliza cuando el material está muy, muy duro, es realmente muy duro. Por ejemplo, puede ser unos materiales granular que están muy bien compactados, están muy duros, y para yo poderlos arrancar, me tocaría, si lo voy a ocupar obviamente únicamente con la cuchilla, lo ideal sería inclinar un poquito la cuchilla, como enterrando únicamente una punta de la cuchilla, ¿vale? Lo que pues básicamente facilita precisamente que se pueda levantar ese suelo. Eso es un método de trabajo cuando el suelo está muy duro. Aquí no lo estamos teniendo en cuenta. El empuje en zanja básicamente es que si nuevamente yo tengo que hacer, digamos, este es el punto A, este es el punto B, voy a construir, tengo que realizar, por ejemplo, abrir la caja para construir una calzada de 2 carriles, ¿vale? Por acá va mi bulldozer, empieza con un primer carril, por aquí va mi bulldozer. Entonces lo que uno creería es, hago una pasada por acá y luego vuelvo y hago una pasada por acá, ¿cierto? Entonces lo que va a ocurrir pues es que empiezan a generar unos cordones acá y no termina siendo el trabajo más eficiente. Mientras que si en realidad yo lo que hago es empezar únicamente por un solo carril, lo que voy a generar es lo siguiente. Supongamos que yo estoy viendo la calzada así en sección. Esta es la calzada, la que voy a ir abriendo en el camino. Y si yo me centro únicamente en un carril, lo que va a ocurrir es que, listo, cuando pasa primero el bulldozer, genero esta primera caja, pero en vez de irme para el otro carril, no, vuelvo y le genero ahora un corte mucho más profundo. ¿Por qué? Porque las paredes que se empiezan a generar acá, este confinamiento que empieza a generar acá, precisamente me permite que no se genere el cordón, no se salga el material por los lados, ¿vale? Sino que precisamente me permite la acumulación y en última medida no pierdo tanto material porque no genero un cordón, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo trabajo en zanja, básicamente estoy generando una zanja acá, me permite que por las paredes que se empiezan a generar, ¿vale? Se empieza a confinar el material y en última yo empiezo a tener una mayor, digámoslo, producción, porque no se me empieza a derramar el material por lado y lado. ¿Listo? Entonces eso me permite a mí subir hasta un 20% la producción máxima real, la que voy a tener en campo. ¿Listo? Lo otro que puede ocurrir también es, por ejemplo, un empuje de dos tractores en paralelo. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo voy a hacer el mismo ejercicio y resulta que yo tengo 2 tractores, entonces resulta que yo los puedo colocar a los 2 aquí en paralelo. Aquí tengo un tractor y aquí tengo otro tractor, ¿vale? Entonces, en ese entendido, yo lo colocaría aquí también, los 2 tractores en paralelo. Y básicamente lo que se busca es que no se genere entre estos 2 ese cordón, que puede generar un cordón aquí en la mitad, ¿cierto? Entre los 2 generan un cordón, sino que realmente los 2 empiecen a acumular material al punto en que se genere una única
una única masa, digámoslo, un único montón entre los dos materiales. Uno diría, pues da lo mismo, porque pues este lleva, o sea, básicamente es lo que puede llevar 1 por 2. Y la realidad es que no, lo que acumulan acá es más del doble, más del doble de lo que pueden hacer pues, básicamente cada 1 por 2. ¿Sí? No, es más del doble en realidad. Entonces, este método de trabajo evidentemente les va a rendir muchísimo porque generan un movimiento de tierra mucho mayor, y eso se denomina empuje de 2 tractores en paralelos. Eso permite aumentar la producción máxima real de entre un 15 y un 25%. ¿Listo? Y así mismo pues pueden existir muchos métodos de trabajo aparte de estos dos que permiten pues aumentar precisamente esa producción máxima real. ¿Listo? ¿Preguntas de estos dos cosas? ¿O de estos factores? No, señor. Ok. Perfecto, bueno. Producción del bulldozer mediante duración del ciclo y volumen. Bueno, entonces ya vimos cómo era el tema de las gráficas. Lo otro que también podemos hacer es lo que ya sabemos nosotros, determinar el ciclo de trabajo por hora. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 fases, una de excavación, una de acarreo, una de y una de retroceso, y en función de las longitudes que tenga que hacer el equipo, ¿vale? O recorre el equipo, podemos determinar cuánto se tarda un solo ciclo, y en el momento en el que sepamos cuánto se tarda en un ciclo, podemos sacar cuánto se tarda por hora y finalmente tener un volumen por ciclo por hora, ¿sí o no? Que era lo que ya veíamos anteriormente de una manera muy general para los otros equipos, pues de manera muy general. Entonces, en función de eso, hagamos el siguiente ejercicio. Miren, dice, es el mismo: calcular la productividad teórica de un bulldozer de 6D en volumen excavado en banco abriendo caja para un pavimento en Bogotá. La distancia de recorrido son de 50 metros. El bulldozer va a recorrer 50 metros, de los cuales 20 metros excava, 30 metros transporta. Para eso, pues, en la primera, para los 20 metros de excavación va a tener una velocidad de 2.7 kilómetros por hora. Cuando pase solamente a transportar o a empujar el material que ha excavado, va a poder subir la velocidad hasta 4 kilómetros por hora. ¿Listo? Y me faltó el del retroceso. Ya les doy el dato del retroceso. Bueno, no, el del retroceso es en cuarta marcha. ¿Listo? Y anótenlo ahí, por favor. Esperen, se los anoto acá. Entonces, en reversa o en retroceso. Retroceso, vamos a estar en cuarta. Y eso va a estar a una velocidad de 9.7 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, 20 metros excava a 2.7 kilómetros por hora. 30 metros transporta a 4 kilómetros por hora. Se devuelve en retroceso a 9.7 kilómetros por hora, porque ya tenemos la cuchilla levantada, ¿cierto? Los datos pues del equipo es lo mismo: una cuchilla de 3.20 de ancho, una altura de 1.13, 33 grados de ángulo del talón en reposo, un factor de esponjamiento de 1.5. Entonces acá, ¿qué tienen que hacer? Determinar el tiempo de ciclo, ¿vale? Determinan el tiempo de ciclo de las 3 fases: excavación, transporte y retroceso, con las velocidades que tenemos acá. ¿Listo? Con estas velocidades. Y con el tiempo de ciclo determinamos, ya ustedes saben determinar el tema del volumen, ya lo tenemos de hecho, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen de material suelto por hora que es capaz de transportar el bulldozer? ¿Listo? De ahí ya sabemos cuánto es la productividad. Esa sería una productividad que hay que meterle, ¿qué cosas? Pues hay que meterle, si es posible, algunos temas de unos factores para un caso, si es muy real, los factores que podamos ver nosotros en campo. ¿Listo? Pero por el momento tengamos en cuenta únicamente estas condiciones. Entonces, para eso, vuelvo y les dejo 5 minutos, bueno, 4, nos vemos a las 30, voy a estar acá igual por preguntas, e inténtenlo hacer ustedes y ya lo hacemos todos. ¿Listo? Bueno, para determinar, nosotros, venga, yo les ayudo aquí. Entonces, tenemos un punto A, tenemos un punto A, tenemos un punto B. Estos dos tienen una distancia de 50 metros, de los cuales
en un punto únicamente excavo, que son 20 metros, y en el otro ya, digámoslo, solamente empujo, que son 30 metros. Entonces yo acá tengo una velocidad de 2.7 kilómetros por hora y acá tengo una velocidad de 4 kilómetros por hora. Para determinar cuánto se tarda el equipo en envolver ya sabemos cuánto se puede tardar porque tenemos la velocidad y la distancia. Pero en este caso, que tenemos dos procesos en ir, lo que vamos a hacer es que por favor determinen un promedio ponderado de la velocidad. ¿Listo? Determinen una velocidad, eh, digámoslo promedio, pero un promedio ponderado, 2.7 kilómetros por hora en 20 metros y 4 kilómetros por hora en 30 metros. Y con esa velocidad sacada del promedio ponderado, ahí sí, ¿vale? Determinan el tiempo del ciclo. ¿Listo? Entonces, hasta las I32 y me comentan, por favor. Bueno. Bueno, muchachos, ¿cuánto les dio tiempos de ciclo? Y el volumen ya lo habíamos calculado anteriormente, entonces, ¿cuánto les da el volumen? El volumen de material suelto y también me dicen el material, y también tenemos el volumen de material en banco.
¿Qué deberíamos agregar algo para el tema de los tiempos? Voy a agregar aquí otro factor, otro valor, que será como un tiempo fijo, que es el tiempo que se puede tardar el equipo en hacer otros trabajos, como dar vuelta atrás, cosas de ese orden. Digamos, esto puede ser del orden de 0.2 minutos. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Entonces tenemos dos ciclos. Un ciclo de avance, otro ciclo de retroceso. Ciclo de avance lo que hace es excavar y transportar. Entonces vamos a determinar lo que es la velocidad de avance. Y dijimos que lo podríamos determinar a partir de un volumen promedio. Y era un promedio ponderado, ¿cierto? ¿Alguien lo calculó? ¿Cuánto le dio? Que nos quiera dar el dato. Bueno, entonces básicamente esto es hacer un ponderado en 20 metros. El vehículo se desplaza a 2.7 kilómetros por hora, ¿cierto? Aquí más. En 30 metros se desplaza a 4.0 kilómetros por hora. Y si dividimos todo entre los 50 metros totales, vamos a determinar un volumen promedio ponderado. Ese es un promedio ponderado. ¿Y cuánto nos da ahí? 3.48. Entonces, el promedio de la velocidad. ¿Cómo me dicen? Entonces, bueno, el promedio de la velocidad en avance es de 3.48 kilómetros por hora. Voy a pasar esto a metros minuto, ¿vale? Para poder determinar el tiempo del ciclo en avance en minutos. ¿Listo? Perdón, esto es hora minutos. Hora minutos. ¿Cierto? Entonces aquí ¿cuánto nos da en metros minuto? $5.8 metros. No, perdón, te falta que otro cero. Sí, 58. ¿Cierto? Metros por minuto. 58 metros por minuto se tarda el vehículo en avance. ¿Sí o no? Avance. Bueno, no, más bien, no se tarda. Esa es la velocidad promedio. Entonces, para poder determinar el tiempo, básicamente esa velocidad promedio es igual a la distancia recorrida entre el tiempo que se tarda y el objetivo nuestro es determinar ese tiempo que se tarda. Entonces, dividiéndolo en nuestra velocidad promedio anteriormente calculada, la distancia que va a recorrer de ida son 50 metros, ¿cierto?
pero eso lo recorre en 58 metros por minuto. Entonces el tiempo que se tarda el bulldozer en ir de A a B sería de 50 entre 58. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos minutos? 0.86. Listo, entonces son 0.86 minutos que se tarda el bulldozer de ir a A a B, excavando los 20 metros y transportando los otros 30 metros del material únicamente empujándolo. ¿Listo? Ese sería el primer tiempo. ¿Ya estamos ahí de acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta? No, señor. Entonces, el tiempo en avance es de 0.86. El tiempo en avance, 0.86 minutos. Díganme ustedes ahora cuánto nos dan retroceso. En este caso, en retroceso ya no hay que hacer ningún tipo de promedio ponderado porque pues es una única velocidad, ¿cierto? Es una única velocidad. Entonces, porfa, díganme cuánto les da el tiempo en retroceso. ¿Quién? ¿Alguien que nos regale el dato? $0.31 minutos. Listo, entonces el tiempo en retroceso al compañero le da 0.31 minutos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces el tiempo total pues termina siendo el tiempo en avance más el tiempo en retroceso más los tiempos fijos que ya nos dimos que eran de 0.2 minutos y en ese entendido pues básicamente es sumar esos tres valores para determinar cuál es el tiempo de un ciclo. Entonces el tiempo de un ciclo es de 1.37 minutos, ¿sí o no? Bueno, entonces tiempo total, tiempo del ciclo, 1.37. Tiempo del ciclo es igual a 1.37 minutos. Entonces, ahorita vamos a determinar el número de ciclos por hora. Entonces está muy sencillo porque el número de ciclos por hora, pues básicamente estamos diciendo que una hora tiene 60 minutos y que un ciclo pues se realiza en 1.37 minutos. Entonces, ¿cuántos ciclos puedo realizar por hora? Eh, 43.79 ciclos por hora. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora, nosotros ya teníamos el volumen suelto y el volumen en banco anteriormente. Regálenme esos datos. Volumen suelto era 3.15 metros cúbicos y el volumen en banco era 2.10. Listo, perfecto.
Entonces, pues ya lo que nos queda para poder determinar la productividad por hora, ¿cierto? Entonces es básicamente multiplicar. Nosotros tenemos que en un ciclo movilizamos 3.15 metros cúbicos, entonces ese valor de 3.15, ¿cierto? 3.15 multiplicado por 3.15 metros cúbicos multiplicado por 43.79, digamos, los ciclos por hora. Entonces eso me da una productividad. Voy a quitar ahorita ese término de ciclos, ¿vale? Únicamente lo voy a dejar en términos de metros cúbicos, que yo voy a poder movilizar 137.93 metros cúbicos de material suelto, ¿vale? De material suelto por hora. Lo propio lo puedo hacer también precisamente para el material en banco. Entonces, si en vez de 3.15 resulta que es 2.1, que yo movilizo en un ciclo, pero yo realizo 43.79 ciclos por hora, pues la productividad ahora va a terminar siendo de 91.96 metros cúbicos de material en banco por hora. Démonos cuenta de algo, y es que yo estoy asumiendo aquí que el número de ciclos son en 60 horas trabajadas. Entonces estoy calculando aquí algo que es una productividad real o teórica. Teórica. No, entonces teórica. Entonces de ahí para abajo ya vienen todos los factores que ya conocemos. Le estamos dando incentivos, es experto, no es experto, cómo está el material, cómo está el... Bueno, todos los factores que ya hemos estudiado con anterioridad. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? No se vayan a ir todavía, no vuelven. Bueno, señores, ocultar columnas. Entonces, Iván Daniel Benavides. Uy, ¿qué pasó? Hernán David Bonilla. Voy a escribir aquí el... Hernán David Bonilla. Bueno. Eliezer Bonilla. Presente. John Anthony Brandt. Joan Sebastián Cabrera. Vicente. Joan Sebastián, Jorge Eliezer sí contestó, John Anthony también, Joan Sebastián también, Juan David Cárdenas, Carlos José Cedeño, Mayrani Chindicue, Presente, profe. David Santiago Córdoba, Diego Mauricio Garrido, Andrés Felipe Garzón, Presente. Oscar Rodrigo Giraldo, Luis Andrés Gómez, Presente, profe. Javier Hamid Hilera, bueno, Eric Nicolás Leiva, Alejandro Rivera, profe. No, Javier Hamid Hilera. Eric Nicolás Leiva, Oscar David López, Santiago Andrés Manchola, dice Natalia Munar, Presente, profe. William Camilo Piso, América abajo de mucha gente, Juan Manuel Quintero Pete sí está, Julián Alejandro Riveros, Presente, profe.
Carol Tatiana Rojas. Presente, profe. Juan Camilo Suárez. Presente. Karen Lizeth Suárez. Presente, profe. María Paula Torres. Presente. Juan Diego Trujillo. Nicole Valentina Orrego. Presente, profe. Jason Stick Vargas. Bueno, Sebastián Vargas. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos dentro de 8 días para la clase presencial en Neiva. ¿Listo? Hey, profe, Bueno, Feliz solo fin de semana y hasta luego todos.